Larguísimo, es un tema súper interesante y primero tenemos que entender qué son las emociones. Las emociones, la palabra viene de emotion, que es energía en movimiento. Cuando no le damos movimiento a esa energía, se va quedando en el cuerpo y se va atorando en diferentes cajoncitos, por así decirlo. La tristeza se puede ir a los pulmones, el enojo se va mucho al hígado, lo que no alcanzo a digerir, problemas estomacales, de lo que estábamos hablando, etcétera. Pero creo que nuestra mirada hacia la enfermedad tiene que cambiar mucho porque siempre hemos visto literal como lo peor que nos puede pasar, pero es una llamada de alerta de tu cuerpo para restablecer el equilibrio. De decir, ok, entonces como no hablas y todo te quedas guardado, entonces pues vas a toser y de alguna manera vamos a sacar la energía. Ok, como no lloras, no te permites vivir esa tristeza y siempre quieres estar bien, entonces viene ese flujo nasal constante todo el tiempo o esa retención de líquidos o, ok, como no te frenas y no aprendes a descansar, entonces te da una migraña que te lleva a encerrarte, a alejarte de todo, etc. El insomnio. El insomnio es tu inconsciente diciéndote, Jorge, hay muchísimo que resolver, no te me duermas, hay pendientes. Y para ese inconsciente, acuérdense que no existe el tiempo, entonces no es el pendiente de, ay, de la semana pasada, puede ser un pendiente que está en la infancia ahí guardado. Ani, ¿te parece si invitamos al público que se comunique y que nos diga qué les duele, de qué padece más? Por supuesto, ¿Sí? me fascina, no es un tema que me apasiona realmente, me encanta compartir. Sí, sé claro que que las sí. emociones realmente sí tienen que ver con nuestro estado de salud. Totalmente. Aunque los doctores digan que muchas veces es, como dice Jorge, cuestión meramente de edad o simplemente de que el cuerpo tiene que enfermar. Son creencias pero la limitantes. emoción... Son creencias limitantes, Azu, que nos han hecho creer de que a cierta edad ya la vista cansada tiene que empezar. Obvio, le duelen las articulaciones porque, no es cierto. O sea, las articulaciones te pueden doler a los 14 años o a los 90, pero tiene que ver con una inflexibilidad o con una rigidez con la que estás viviendo. Entonces, también no me quisiera ir como a cuando estás enfermo y irte como al juicio, ¿no? A la culpa, porque muchas veces es todavía que me siento así de mal y ahora resulta que entonces tengo que ver que soy inflexible, que soy rígida y que yo me estoy provocando esto. Pero sí, creo que hay que ver una parte responsable y de ir un poquito más allá. Yo les digo, date 5 minutos antes de decidir tomarte una pastilla, de decir, ¿por qué mi cabeza me duele tanto? O sea, ¿por qué tengo este flujo nasal tan grande? ¿Por qué tengo estos cólicos? ¿Qué información hay en mi familia que es tan doloroso ser mujer, ¿no? Que en la menstruación se representa con tanto dolor, ¿no? ¿Qué hay ahí detrás? Y luego ya decides por dónde irte, pero haz un alto antes de correr. A mí lo que sí me llamó la atención platicando otro día de eso, creo que fue ayer o antier, sí, ayer creo que fue las varices. Que las varices también tienen que ver con las emociones, pero ¿de qué tipo de emociones estamos hablando? Las varices son las venas inflamadas, las varices, y lo que hace es llevar el flujo de la sangre, ¿no? Las venas. Las venas llevan la sangre no oxigenada y las arterias la sangre que ya está oxigenada. Cuando se inflama es porque hay un problema en lo que está circulando en mi vida con lo que no estoy a gusto, con lo que no me siento a gusto. Y sobre todo tiene que ver con la sangre. Y la sangre, ¿quién es tu sangre? Cuando te dicen, ay, es que es de mi sangre, ¿a qué te refieres? ¿Familiar? A tu familia. Hay un conflicto en la familia que está sucediendo que me tiene irritado. Entonces, esa energía acaba inflamando esa parte del cuerpo. Hablábamos del ejemplo del cáncer, ¿no? Y cómo cuando te pueden tener desahuciado, y hay casos, en el que cambias el chip y dejas de quejarte, cambias de ser negativo a positivo, hasta el cáncer lo curaste. Sí, por supuesto que tiene muchísimo que ver con la actitud, pero tampoco quiero que vean que solo a través de la actitud se va la enfermedad. Tiene que ver con tomar conciencia de decir, porque hay gente sumamente amorosa, sumamente linda y enfermísima. ¿Me explico? Y personas que tienen unos caracteres espantosos y que dices, no le da ni gripa, o sea, no, pero nunca en la vida, ¿no? Tiene mucho que ver a veces con la congruencia emocional, ¿no? De lo que me permito guardarme o lo que me permito sacar, lo que me permito realmente liberar. Entonces, muchas veces cuando nos estamos reprimiendo esas emociones, pues bueno, claro que viene algo. Y la noticia, también importante, es que esas enfermedades a veces no empiezan solo con tu historia, sino hay una parte genética, ¿no? Tú cuando llegas con un doctor, lo primero que hace es hacerte una historia clínica y preguntarte, ¿hay diabetes en tu familia? ¿Hay cardiópatas en tu familia? Entonces, lo que necesita esa genética para que tome vida son tus emociones y tu estilo de vida, porque las semillas ahí están.
Y biodescodificación. Y biodescodificación, que bueno, la neuroemoción o biodescodificación es tomar conciencia de ese código oculto que está guardado en esa memoria celular para tomar conciencia y no necesitar que llegue la enfermedad a darte ese jalón de orejas, ese ramalazo, esa sacudida. Ani, ¿me repites para las personas que padecemos, me incluyo, de migraña? ¿Cómo está relacionado? Sí, te vi tu caritazo, así como de, ¿cómo está relacionado el dolor de cabeza, por ejemplo, con las emociones, las personas que sufren de migraña? Ok, la cabeza es lo que te rige, para empezar, y sobre todo, el cuerpo siempre te va a dar el dolor en la intensidad necesaria para lograr el equilibrio. Entonces, a lo mejor dice, con un dolorcito de cabeza, sigue corriendo, va, viene, no duerme, se desvela, se siente cansado y en lugar de descansar se toma una de esas bebidas energetizantes, etcétera. Entonces dice, le voy a subir la intensidad, le voy a subir la intensidad. Cuando llega una migraña, ¿qué haces, Azu? No, te tumbas. Te tumba, claro. Te encierra, no puedes ver la luz, no quieres oír nada, no quieres escuchar nada y entonces tu inconsciente está feliz diciendo, lo logramos, por fin la tenemos en la cama y descansando. Ani, a lo mejor estas dos llamadas tienen que ver lo mismo con el mismo tema. Dice Carol, todo el tiempo siento dolor de vientre entre el estómago y el útero, una sensación de estar sofocada. Y Gris dice, hola, los problemas estomacales entre estreñimiento y a veces diarrea. ¿Tienen que ver? Son diferentes, totalmente. Lo que dice del vientre tiene mucho, Carol, ¿verdad? Creo que es la primera que dice. Carol. Sí, que nos pregunta, tiene mucho que ver que yo diría, investiga la historia familiar que hay de las mujeres o la historia que ella ha tenido desde su vida de pareja, su vida sexual, su vida, cómo ella, la historia que tiene con su mamá, ella con sus hijos, la decisión con sus hijos, porque todo eso le habla mucho de la maternidad y la sexualidad. Y el estreñimiento tiene otra cosa que ver, aunque esté en el vientre también. El estreñimiento tiene mucho miedo a no tener suficiente en el futuro. Entonces es una manera que tu inconsciente dice, hay que guardar para cuando no haya. No sueltes. ¿La diarrea también viene con eso? ¿La diarrea también tiene que ver con eso? ¿La qué, perdón? Diarrea. No, al contrario. La diarrea es literal, no alcanzo a digerir esto porque me muero de miedo. Hasta la expresión a veces lo dicen, ¿no? Así tengo tanto miedo que lo desecho. Antes de digerirlo, antes de asimilarlo, lo aviento. Ni siquiera me doy permiso de digerir la idea. Esa es la diarrea. Ricardo te pregunta, ¿cómo puedo solucionar un problema de emoción de mi pasado, infancia, adolescencia, etcétera? ¿Cómo sé si tengo ese problema? Bueno, la forma de saber si tienes un problema en la infancia o la adolescencia, como lo decíamos en algún momento, creo que la primera vez que platicamos, es revisa tu vida actual. ¿Cómo voy a saber qué tantos problemas hay en la infancia y todo? ¿Cómo me relaciono con la gente? ¿Cómo me relaciono con la pareja? ¿Cómo me relaciono con el dinero? Etcétera. Entonces, si digo, me lo tomo todo personal, siempre estoy de malas, siento que todos me rechazan, tengo muchísimo miedo al abandono de pareja, yo sí le daría una muy buena revisada a la infancia. Claro. Ani, Mónica te dice, felicidades por el programa, gracias por estos temas tan importantes. Tengo asma, sinusitis y dermatitis. ¿Qué significa para saber qué tengo que cambiar? Todo me apareció de adulta. De niña fui muy sana. Sí, lo que pasa es que los programas pueden estar guardados y llega un momento en que la emoción detona algo. El asma literal es pregúntate de qué me siento asfixiada. De qué es, me siento asfixiada que no puedo con esto. ¿Ok? Eso tiene que ver. Y con la sinusitis. También preguntarte, la sinusitis tiene mucho que ver con quién del entorno muy cercano estoy muy enojado que guardo aquí literal. Es como todo ese enojo que está ahí guardado. Y la dermatitis. La dermatitis, el órgano más grande que tenemos es la piel y lo que hace nuestra piel es poner un límite hacia el otro, ¿ok? Si yo veo a una persona con una neurodermatitis, un herpes, etcétera, lo que menos voy a hacer es llegar y tocarlo. Claro. ¿Ok? Voy a decir, ay, ya, es como me alejo. Lo que está haciendo el inconsciente de Mónica es poner un límite. ¿Me explico? Es poner un límite, es hacer que no se me acerquen. ¿Ok? Eso es lo que hace la piel. Es como marcar territorio. Lo hace con la orina, puede ser a través del riñón o puede ser a través de la piel. Okay. A ver, Ani, cuando la medicina preguntas hoy, qué padrísimo. Sí, Anónima dice, mi esposo tiene más de 2 meses con tos e inflamación de los pulmones. Ya se ha terminado varios tratamientos, ya le hicieron estudios y solo no se mejora. La tos no lo deja dormir. Además, tiene los pies muy hinchados. Pues bueno, las emociones es agua
Entonces, de retención de líquidos, y los pulmones tiene que ver con todo lo que está guardando de tristeza. Yo de verdad haría un análisis bien profundo, bien honesto de decir de qué estoy tan triste, que no me he permitido ni reconocerlo ni hablarlo. Porque esa tristeza está guardada aquí y como no sale o no se reconoce, se tose. O se ronca, también eso también. Pati, de mí no hables, ¿eh? De mí no vas a... No, dice Pati, últimamente me siento muy cansada de mis piernas. Tengo mucho sueño y aunque me toque madrugar, me da sueño entre 2 y 3 de la mañana. Pues yo más bien me preguntaría es de qué estoy cansada y hacia dónde quiero avanzar, que mis piernas están tan cansadas que no quieren ir hacia ese rumbo. Claro. Preguntarte es en dónde estoy, en la parte laboral, de pareja, en dónde estoy, que mis piernas están cansadas de estar paradas en ese lugar. Claro. Guadalupe, ¿por qué da diabetes juvenil? Ok, la diabetes es un recurso que el páncreas tiene a nivel emocional de decir la falta de dulzura con la que se vive en el ambiente, porque es juvenil, es una forma de decir subimos el azúcar, es como si trajéramos dulzura a la familia, ¿me explico? Okay. Entonces tiene mucho que ver, no tanto con lo que está viviendo el adolescente, sino con lo que se está viviendo en el sistema familiar. Lilian, ¿por qué da ansiedad? Uy, jole, si quieren no, falta filazo y se acabó. La ansiedad, lo único que es una llamada de atención, es una maestra que te viene a llamar y decirte, ponte atención, pon límites, escucha tu cuerpo, deja de controlar, y hay un sinfín de síntomas que da la ansiedad, ¿no? O sea, desde mareos, vértigos, el zumbido de oídos, que te tiemble el ojo, taquicardia, etcétera. Lo único que quiere hacer esa ansiedad es llamarte la atención para que voltees a ver algo que tienes que resolver, que está ahí guardadito en esas raíces. Tengo epilepsia e hipotiroidismo. ¿Es por eso que tenga más crisis y un desorden hormonal? Y tengo dolor de cabeza, aparte. Ok, las hormonas también tienen mucho que ver con las emociones, ¿ok? Sí. Y el hipotiroidismo, bueno, la tiroides es la glándula que regula el metabolismo basal o regula el tiempo. Entonces, la tiroides, ¿qué es lo que hace? Es baja la producción, no la producción, su función para que haya tiempo para mí, baja su función. El hipotiroidismo es, como no hay tiempo para mí, voy a hacer como ir más lento por la vida. ¿Me explico? Y el hipertiroidismo, al contrario, es acelerar, es quiero que esto se pase rápido, quiero que ya llegue mi hijo que se fue, que ya esta situación en la que estoy me la quiero brincar, y entonces se acelera la tiroides. La tiroides es como si fuera el relojito del cuerpo. Mari, todo mi costado izquierdo, desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie, no sé qué me pasa. O sea, como que le duele, le molesta. El lado izquierdo tiene mucho que ver con el lado femenino, y lo primero que hice del costado, a lo mejor como revisar qué tanto se sintió protegida por mamá. Las costillas tienen que ver con protección y el lado izquierdo tiene que ver mucho con el lado femenino. ¿Qué tanto se sintió protegida por mamá? Cuando tenía 12 años murió mi hermano. A partir de ahí tengo sobrepeso. ¿Cree usted que tenga que ver con eso? Por supuesto, el sobrepeso es un miedo al abandono, literal, a quedarme solo, a protegerme de esto que está pasando. La única forma que tiene el cuerpo de protegerse es como si agarráramos un cojín y me lo pongo, ¿ok? La única forma que el cuerpo tiene es a través de retener agua y grasa. Okay, entonces es, por supuesto, protegerme de las pérdidas, protegerme del dolor, protegerme de otro abandono. Sí, tiene muchísimo que ver. Las personas con artritis reumatoide. Artritis reumatoide tiene que ver con las articulaciones, que son las que permiten el movimiento. Entonces, más que solamente tomar desinflamatorios o algún esteroide para que te baje esa inflamación, es permitirte ser más flexible ante la vida, ante los demás, hacia la autoexigencia, la autocrítica, y yo les aseguro que va a haber cambios. Oye, Ani, mi esposo siempre sufre de colitis, ¿qué dice pues? Sí. Y por más que por lo más que toma yo sí te entendí, Sergio, yo sí te entendí. Y por lo más que toma tratamientos, no logra controlarlo. Pero yo me quedé en mi esposo, perdón. En la carrilla, mi esposo. Perdón, ¿me repites? Estás enferma de... mi esposo siempre sufre mucho de colitis y por más que lo ponen en tratamiento, no logra controlarlo. Ok. Hay que recordar que todo lo que termina en itis tiene que ver con inflamación, ¿ok? Entonces, el colon inflamado es algo que no acabo de desechar.
algo que me ha pasado en la vida y que no se ha digerido lo suficiente, pero que no acabo de desechar. Puede tener que ver con un resentimiento, puede tener que ver con un miedo, con un bioshock, algo que sucedió y que ahí está guardado. Y la emoción se guarda el tiempo que sea necesario hasta que se mueve. Dice, hola, en el embarazo me di cuenta que mis niveles de triglicéridos estaban muy elevados. Quisiera saber si tiene que ver con mis emociones y cuáles serían las que están afectadas. Sí, los triglicéridos elevados y el colesterol, aunque sé que tiene que ver mucho con el consumo de carbohidratos y de los triglicéridos en especial y del colesterol de grasa, tiene mucho que ver con miedo al futuro y con estrés. Y me cuadra cuando estás embarazada, cuando hemos tenido bebés, por supuesto que tienes esa incertidumbre, claro. Entonces, sí tiene que ver. Gema, ¿qué tiene que ver mis pesadillas y mi desesperación con mis emociones? Las pesadillas. Ajá, tiene pesadillas y desesperación. Okay. Lo que hace, y eso creo que les va a dar mucha tranquilidad a mucha gente, lo que hace el inconsciente es que en la noche saca los miedos que no se han podido digerir. ¿Me explico? Entonces, a través de pesadillas, a través de todos los sueños, mucha gente los interpreta que es algo premonitorio, que es la intuición de algo que va a pasar, pero es solamente el inconsciente liberando historias guardadas de mucho miedo, historias de terror que como las interpreta, las sueña, porque es una forma de liberarlo. Pero hay que ver por qué está tan asustada que su inconsciente tiene que liberarlo a través de la noche. Claro. ¿Tienes más? Una llamada más. ¿Las infecciones fuertes en la orina tienen que ver con las emociones? Totalmente, infecciones de vías urinarias. Lo que decíamos, que el marcaje de territorio a nivel emocional es con la piel y con la orina. Nuestra parte biológica animal marca territorio con la orina. Entonces, un problema en vías urinarias o en riñones tiene que ver con sentirme invadida en mi territorio, ya sea por mi suegra, por un amigo, por mi compañero de trabajo, etcétera. Oye, Ani, perdón, Jorge. Aparte de los accidentes, de las fracturas, por ejemplo, que dicen que también tiene que ver con emociones. Un dolor de algo que se está fracturando. A mí se me fracturó la pierna del lado derecho. ¿Ahí qué? ¿Cómo ahí qué? Pues... Estás metiendo la pata mal, Carmen. Sí, pues, pero... aparte, no, hay que revisar qué se estaba fracturando, Sergio, que estaba... pareja. Es que, entonces si a mí no me van a convencer, yo los quiero convencer. No se crean. Yo nada más les pongo la información ahí, que la gente crea, ¿no? Cabría mencionar que no estamos invitando a la gente a que no vaya al doctor. Es importante acudir, sino que hagamos conciencia. Eso fue lo primero que yo te dije, ¿no? De la emoción. Sí, por supuesto, respeto muchísimo la medicina, de verdad, estoy sumamente agradecida con la parte clínica alópata, pero que vaya de la mano también de buscar dentro, decir, está bien, necesitas un ansiolítico, un antidepresivo, está bien, hazlo, pero no dejes de trabajar en tus emociones. Necesitas un desinflamatorio porque si no puedo trabajar con esta artritis, claro, pero no dejes de revisar cuánta autocrítica y tanta... Detona. Exactamente. Gis, dice otra, ¿qué tiene que ver que te duelan las rodillas y las varices? Ok, las varices, bueno, ya lo explicamos, y las rodillas tienen mucho que ver con miedo a avanzar y también con sentirte o sometido o con sentirte como muy rígido. Las rodillas es lo que nos permite arrodillarnos, es la parte del cuerpo que permite arrodillarte. Entonces hay que revisar un poquito ahí con la humildad, con la soberbia y con miedo a avanzar. Ani, muchísimas gracias por haber estado aquí con Gracias a nosotros. ustedes, gracias Qué temazo, a ustedes. Y da para más, Qué pero temazo. bueno. Le seguimos luego. Muchísimas gracias. Ani Navarro.